Ayer, en primer lugar, nos encontró justo reunidos a los comisionados junto con la defensa, programando distintas tareas que llevamos adelante en conjunto. Y la verdad que, en primer lugar, destacar que es una sentencia, yo le diría, digamos, muy didáctica, ¿sí? Muy clara, muy entendible, que se han claramente los jueces tomado todo el tiempo para poder analizar y describir. Partiendo de, ustedes saben que nosotros habíamos hecho un planteo de inconstitucionalidad. eh, em, este aspecto, digamos, que resuelve o que indica la sentencia respecto de este punto, analiza y de alguna manera señala lo que nosotros ya veníamos. Yo recuerdo haber conversado con ustedes acá en el estudio, el punto de que la ley, por un lado, tenía o se titulaba o expresaba entre sus objetivos la limitación, utilizaba la palabra limitación, y de alguna manera también nosotros, quienes abogamos por la comunicación, digamos, de las personas privadas de libertad a través de la telefonía o de los dispositivos, siempre desde el primer momento decíamos esto, que había que hacer un trabajo, que la instancia claramente era a partir de la legislatura o a través de una ley, donde debían establecerse las reglas y seguramente debían establecerse algunas limitaciones para algunos casos, algunas circunstancias, para determinadas unidades, para determinados momentos, digamos, que va a atravesar la persona en todo su transitar, digamos, por la cárcel. Entonces, nos parece que esto es lo primero a destacar porque señala una contradicción, quizás es un poco técnico, pero dice, por un lado, tenemos una ley que se titula o que va a hablar, digamos, de la limitación y esto sería correcto, no habría ninguna tensión ahí con ningún derecho, pero sin embargo en el artículo 2 prohíbe y establece un mecanismo para que se inhiba totalmente cualquier posibilidad de comunicación, y ahí encuentran los jueces una cuestión, digamos, no salvable y que llevaría a la inconstitucionalidad de ese artículo, ¿sí? Eso por un lado. Y después, bueno, insisto, muy didácticos para quien lo lea y para quienes tengan que interpretar esta sentencia respecto de que no acceder a los teléfonos o a los sistemas de conectividad no es bajo ninguna circunstancia un privilegio. Esto me parece clarísimo, sino que por el contrario tiene que ser una herramienta en el marco de la posibilidad de rehabilitación de una persona, que al fin y al cabo es el objetivo de la pena privativa de libertad. Luego, otro aspecto que a mí particularmente me llama no me llama la atención, sino que lo celebro, es que no podemos, incluso hay un llamado bastante con bastante fuerza, digamos, a que no podemos contraponer seguridad a derechos humanos. Este discurso, que no solamente es en relación a este tema, sino que ha rondado durante muchos años como una contraposición, incluso con un enfrentamiento entre quienes defendemos derechos humanos y apareciendo, digamos, como opuestos a la seguridad. Esto me parece que también la sentencia es muy clara, dice esto no se puede hacer, no hay una discusión acá sobre si seguridad y derechos humanos, la gente tiene, o sea, todos en comunidad tenemos el derecho a tener seguridad, incluso esto es responsabilidad del Estado, dice la sentencia, pero también las personas, en este caso privadas de libertad, tienen derechos en el marco de los derechos humanos y entre esos el derecho a rehabilitarse. Si tenemos que desglosar y entender cómo lo que está comunicando el Superior Tribunal de Justicia y en cuanto a la adecuación que se tiene que abordar ahora con esta situación. ¿Cuáles serían los aspectos que, de hecho lo hemos charlado en otras oportunidades, que tendría que ajustar con respecto a la limitación y no eliminación? ¿Aspectos tecnológicos Claro, serían? sí, la sentencia va a hablar de 9 recomendaciones, hace Bien. 9 recomendaciones. Yo también creo que eso es muy importante y celebro para evitar esto de esta cuestión de que muchas veces
se apela a que la justicia no debe gobernar, sino que es el Poder Ejecutivo el que establece, en este caso, las políticas penitenciarias. Entonces nos parece que es sumamente interesante, que son 9 recomendaciones para decir, bueno, si ustedes van por acá, no van a estar vulnerando ningún derecho y van a poder cumplir el objetivo de la ley, ¿sí? Que es limitar, pero a la vez garantizar la comunicación. Esas 9 recomendaciones creo que son muy importantes. Creo que esas 9 recomendaciones obligan a quienes somos, digamos, o trabajamos en relación al tema, poder sentarnos a dialogar para ver cómo se pueden garantizar. Una, garantiza la comunicación como una forma de fortalecimiento de los vínculos, y no va a hablar solamente de los vínculos familiares, sino también del contacto jurídico y el contacto social, ¿sí? La doctora Grillo ahí hace una distinción entre, fundamentando su voto sobre la afectación diferenciada hacia mujeres y niños, que nos parece muy interesante. Esto también quedó muy evidente durante las audiencias en las que se escucharon a las propias personas privadas de libertad. Luego entre las recomendaciones también está algo que nosotros planteábamos, que es la posibilidad de que las personas mantengan las comunicaciones con sus vínculos, con sus defensores o con quien ellos decidan, de manera confidencial. Es un derecho que tienen a que no haya intromisión en esa comunicación, ¿sí? Obviamente que pueden haber excepciones conforme el proceso que está atravesando la persona, pueden haber medidas de seguridad, pero esas medidas tienen que ser excepcionales y tienen que estar autorizadas por un juez, ¿sí? Pero en una comunicación regular de una persona que está cumpliendo una condena, que no tiene ningún tipo de inhibición, la comunicación con su familia, con su abogado, con sus docentes, con sus profesores, si estuviera cursando una carrera, tiene que tener un carácter confidencial. Otro de los aspectos tiene que ver con que se reconoce en la sentencia que la comunicación y los distintos instrumentos vinculados a la comunicación son una herramienta definitiva, principal, diría yo, para el estudio y el trabajo. Y esto, digo, pensemos en cualquiera de nosotros que hoy prácticamente no hacemos formación o cursadas presenciales, sino mayormente a través de la virtualidad. También recomienda que se habiliten espacios, obviamente, para que esta comunicación o la comunicación pueda tener estas características, y reconoce la importancia de la conectividad, llámese internet, posibilidades de videollamada, insisto, no como un privilegio, sino como algo que es constitutivo de nuestra vida cotidiana. Y lo hemos charlado también en el estudio otras veces. Pensemos, si hoy nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir nuevamente, manejamos nuestra vida, nuestra finanza, nuestros vínculos, nuestros negocios, nuestras amistades a través de un sistema de WhatsApp o de videollamadas o basado, digamos, en la conectividad, pensemos que si nosotros estamos rehabilitando personas con vistas a que vuelvan a insertarse a una sociedad, no podemos privarlos de esta posibilidad. Y otra cosa que es muy interesante, que es que los jueces reconocen que pueden haber excesos, que estos excesos tienen que limitarse, que tienen que iniciarse las investigaciones que se consideren relevantes, digamos, para evitar esto. Las personas privadas de libertad en la audiencia que pudieron conversar con los jueces fueron todos ellos coincidentes y muy claros. Es decir, si hay alguien que hace un mal uso, como nos pasó a nosotros, digamos, cometimos un delito y hoy lo estamos pagando, bueno, si hay alguien que hace un mal uso, bueno, se debe sancionar o privar de esa posibilidad a esa persona, no al colectivo. En esto la sentencia es muy clara y bueno, así, insisto, tiene una serie de aspectos, de orientaciones que yo lo tomo como una ayuda. Es decir, es como una guía, es decir, bueno, esta es nuestra opinión para poder pensar cómo se va. No hay una indicación que sea de carácter instrumental. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, coincidimos, entonces, Arila, seguramente se va a tener que ahora plantear algún sistema
para poder tener un mejor control de que el uso sea El el adecuado, las comunicaciones sean las que se haga un seguimiento de las comunicaciones, algunos seguramente se tendrán que implementar algún sistema para poder tener un monitoreo mejor, digamos, más preciso. Sí, incluso puede llegar a darse la situación de que alguna persona, Ujú, ya sea, insisto, por la etapa, porque, por ejemplo, ujú, en las etapas durante el tiempo que se llevan adelante ujú, investigaciones y algún tipo de delito en específico, digamos, ujú, donde se corra riesgo o haya una evaluación del riesgo que puede suponer que la persona, digamos, quien está imputado o pronto a ser imputado en ese delito ujú, tenga un teléfono. Pero lo interesante, y como un mecanismo de salvaguarda, la sentencia dice, esto deben definirlo los jueces. Y ujú, siempre fue así, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la vida, digamos, de las personas privadas de libertad. Hay una política penitenciaria, hay una ley de ejecución de la pena que va a establecer parámetros generales, por ujú, supuesto, de cómo va a ser el transitar por la cárcel, pero todas las medidas que hacen a la persona y a la condena, digamos, son responsabilidad de los jueces de ejecución en nuestra provincia, ¿no? ujú, Pero sí, seguramente deberán pensarse una cuestión que ya se mencionó en las audiencias y que también está plasmado en la sentencia, es que, y esto lo habíamos advertido nosotros, quizás hubo una implementación apresurada. Sí, sí, sí. Yo recuerdo la última vez que estuve con ustedes, decía, ujú, bueno, ¿por qué no nos podemos sentar? ¿Por qué no podemos desde los distintos organismos que intervenimos, les guste o no, ujú, el comité, digamos, el comité es un organismo por ley que ujú, interviene en la situación de las personas privadas de libertad como una salvaguarda precisamente o un organismo de prevención? Bueno, ¿por qué no nos sentamos y pensamos y se hace una implementación progresiva, diferenciada? No es lo mismo una unidad de mujeres, no es lo mismo una unidad de 20, 30, 50 personas a unidades grandes como son los dos complejos penitenciarios. Bueno, la sentencia nos está invitando ujú. a todos los sectores a sentarnos a conversar sobre estas cuestiones porque dice, ojo, si ustedes no lo hacen, están afectando gravemente, o sea, están haciendo una afectación de Ujú, derechos. Y esto también es interesante porque de alguna manera la cuestión de los teléfonos en la discusión pública, ¿sí?, ujú, se planteó como un privilegio. ¿Sí? ¿Por qué los presos van a tener este privilegio? Incluso se desinformó mucho. ¿Por qué hay escuelas que no tienen internet y los presos tienen internet? El Estado no les facilita a los presos ni el teléfono, ni las computadoras, y menos internet, ujú, digamos, ¿no? Entonces, creo que también esto es interesante, decir, bueno, comenzar a ordenar la información, a analizarla y a tomar decisiones en torno a eso, ¿no? a veces pasa, hace semanas atrás hablábamos también por un tema de el tratamiento para que los adolescentes de ya de 14 a 16 años también este, puedan estar en detenciones. Bueno, ahí se tendrían que ubicar en unidades específicas, pero Ujú. bueno, hablamos un poco también con respecto al tema de lo que a veces se transforma en una bandera política, una cuestión así que bueno, Que no, estas claro. cosas pasan. No, no, que afectan Ujú, gravemente, porque yo eh, pienso, estas cuestiones van al corazón y a la afectación de las víctimas, ¿sí? Todos quienes ujú, vivimos en comunidad, y que transitamos y que vamos a trabajar y que tenemos hijos en la escuela o lo que fuera, todos estamos muy preocupados por la seguridad. ujú, A todos nos afecta
cuando se produce un robo o cuando un vecino, una vecina, un familiar es lastimado. Entonces esto nos afecta directamente, no es una cuestión que yo solamente miro por la televisión. Entonces quienes tienen responsabilidad política también tienen la responsabilidad ética de ser cuidadosos de estas cuestiones. Una de las cuestiones que la sentencia menciona en relación a, me acordé cuando mencionaste lo de la edad, es que el Poder Ejecutivo no ha podido demostrar cuál fue efectivamente la dimensión, ¿sí? La cantidad de casos, qué casos, cuándo ocurrieron, qué características tuvieron, aquellos casos de mal uso o de estafas, como se mencionaba. Entonces, imagínense, yo recuerdo que se apelaba, que no se cometan más estafas contra los ancianos o contra las personas solas. Y eso realmente es muy, muy preocupante. Pensemos en una persona que realmente vive sola o una persona, un adulto mayor, digamos, que escucha esto y que claramente va a vivir aterrorizado por estas cuestiones. Cuando la responsabilidad del Estado es garantizar que no le ocurra nada, pero también es garantizar que no reciba información que le quite la paz, ¿no? Es cierto. ¿Cómo se vuelve hacia atrás? Porque decíamos, mencionabas vos decisiones apuradas. Recordemos cuando se eliminaron todos estos dispositivos de las unidades penitenciarias. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se vuelve? La sentencia no ordena la devolución de los teléfonos, con lo cual ahí está dejando, digamos, creo que respetuosamente, que el Poder Ejecutivo diga, bueno, ¿cómo usted va a cumplir con esto? Pero yo no voy a ordenarle, esta es mi interpretación, aclaro, no voy a ordenarle que usted haga tal o cual cosa. Yo creo que tendrán que evaluarse distintas alternativas. Las propias personas privadas de libertad les han hecho llegar algunas alternativas, vuelvo a insistir, diferenciadas. Por ejemplo, hasta que se legalizan los teléfonos, mucho tiempo antes de la legalización de los teléfonos, nosotros decimos legalización posterior a la pandemia, cuando sale la resolución, la unidad de mujeres de Don Santiago, las mujeres tenían acceso a la telefonía casi durante todo el día y a determinado horario, cuando ya se procede a cerrar, digamos, las actividades que son comunitarias y cada mujer va a ir a su celda, digamos, donde va a pasar la noche, hasta ese momento ellas podían contar con el teléfono, el que a esa hora era depositado en unas cajas, en unos cofres, donde hasta el otro día eran custodiados para que, digamos, puedan mantener las comunicaciones libremente y no había ahí ningún tipo de inhibición. Lo que yo veo más complejo es el tema de garantizar el trabajo y el estudio, porque eso requeriría del armado de salas. Solamente, esto lo mencionábamos también en la audiencia, una única unidad, que casualmente es la unidad de mujeres, y que fíjense, esa sala no fue equipada por el Poder Ejecutivo, si bien el Poder Ejecutivo contribuyó con algo de mobiliario y con el acondicionamiento, pero esas computadoras fueron donadas por una fundación que acompaña a las mujeres privadas de libertad, que es la Fundación Bandada. Durante mucho tiempo esa sala se usó muy poco, digamos, porque claro, cada una tenía su teléfono desde donde podía tomar sus clases o lo que fuera. Bueno, rápidamente y mediante el oficio, digamos, de las trabajadoras, jefa y trabajadoras de la unidad, se reactivó esa sala. Pero es el único caso hasta donde yo sé. Nosotros estamos monitoreando en este momento que deberían armarse salas para que las personas que quieran estudiar lo puedan hacer a partir de ahí. Y eso claramente tiene un costo que uno piensa si realmente el Poder Ejecutivo en este momento está en condiciones de asumirlo. ¿Es una computadora? Una computadora, y la conectividad, una cámara, si fuera necesario. Entonces, ahí nosotros vemos que medidas, o formas intermedias, es decir, aquel que tiene que tiene la posibilidad de tener un teléfono, que ese teléfono está registrado, que la persona no ha presentado ningún tipo de dificultad en estos años de implementación, que puede
probar que está cursando, como lo hemos probado, una carrera, o que tiene un emprendimiento, o que necesita una billetera virtual porque sigue asistiendo a sus hijos afuera, o su familia los asiste porque están alojados en lugares muy distantes. En cada uno de esos casos podría proceder, digamos, a que la persona disponga de su propio dispositivo. Ariela, quizás nos están escuchando, nos están viendo o están viendo la grabación de esta conversación. Los familiares que tienen a su familiar en una unidad penitenciaria en el Chaco y dice, bueno, perdí comunicación, ¿cuándo voy a, decíamos, no tiene su teléfono, dispositivo móvil, ¿cuándo voy a poder juntar, conseguir un teléfono para poder entregarle? Hay que esperar un poco más todavía. Todos los teléfonos que se retiraron de las unidades fueron provistos por familiares. Claro, y nosotros hicimos un trabajo ahí, y también las propias personas privadas de libertad, casi, yo diría, en el 99% la entrega fue voluntaria, porque además pensemos que cualquier dispositivo, por más sencillo que sea, es muy costoso, y las familias seguramente han hecho un gran esfuerzo para proveerlos. En algunos casos la familia ya los retiraron, y en otros que hay mucha distancia, hay gente que no tiene la posibilidad de que su familia los visite más que una vez al año, o porque viven muy lejos, o porque viven incluso en otras provincias. Esos dispositivos han quedado en resguardo en las unidades. Esto nos consta, digamos, que ha sido un proceso muy prolijo, por lo menos en el ámbito del servicio penitenciario, ¿sí? Que realmente están bajo resguardo. Pero no solamente pensemos en los dispositivos, también pensemos en tablets y en computadoras. Fíjense que hasta este año, el año pasado, incluso el Ministerio de Educación, a través de el área de educación en contexto de encierro, ha entregado algunas tablets a unidades educativas que funcionan dentro de las unidades, digamos, para precisamente que las personas puedan acceder a la virtualidad, digamos, en relación a los estudios que están cursando. Bueno, todos estos dispositivos nos consta que están a resguardo en las unidades, ¿sí? Tendrá que pensarse la forma en que realmente estén a disposición de las personas. Volviendo al tema del contacto con la familia y con los niños y niñas, precisamente hay un pasaje de la sentencia que va a mencionar las características que tiene la comunicación con niños, niñas y adolescentes. Creo que yo también lo conversaba en algún momento con ustedes, donde las propias madres, y en la audiencia lo pudieron referir, una mamá me decía, yo levanto el teléfono y quiero hablar con mi hija adolescente, solamente es una llamada, obviamente no la puede ver ni la niña ella, y me contesta sí, no, bueno. Y yo pensaba en todos los niños y adolescentes, que esa es la forma de comunicación, ¿no? Sí. Mientras que a través del WhatsApp o de otros dispositivos ella decía, me mandaba memes, me mandaba fotos, me decía, mira lo que me compré, tengo que hacer tarea, ayúdame con esto. Bueno, ahí hay también una cuestión de cómo debería salvarse esa cuestión, y esto tiene que ver no con los derechos de la persona privada de libertad, sino con los derechos de ese niño, esa niña o ese adolescente a que su papá o su mamá, que aunque esté condenado, esté pagando una pena, es su derecho que estas personas sigan participando de su vida. Su vida significa su cotidianidad, las decisiones en torno a su salud, la escolaridad, en fin, todo lo que hace a la vida de un niño o un adolescente. Bueno, Ariela, me quedo entonces con esta sentencia que, como decías vos, se celebra que se pueda rever, y hay una línea decías 9 puntos, sí, como para que de ahora, me imagino de ahora en adelante, se comience a trabajar en ese sentido, en conjunto esta vez. Y sí. Es una invitación al diálogo. Yo siempre tengo las expectativas y la esperanza de que del otro lado hay gente que va a escuchar y que va a levantar, digamos, esta cuestión de decir, bueno, sí, sentémonos a dialogar, porque al fin y al cabo todos nosotros no estamos en las antípodas, a veces
la efervescencia política, el clima político nos pone en las antípodas. Hemos escuchado infelizmente adjetivaciones que uno dice yo no tendría por qué soportar. Yo soy una trabajadora, trabajo con 30 y pico de personas que nos ganamos dignamente el pan haciendo esta tarea. Alguien puede estar de acuerdo o no, pero es nuestro trabajo. Pero bueno, eso queda saldado porque, no sé si queda saldado, pero por lo menos en este momento esta sentencia y esas 9 recomendaciones son una invitación al diálogo. Así que esperemos que el Poder Ejecutivo nos convoque y responda a eso, ¿no? Ariela, muchas gracias como siempre por tu tiempo. Ustedes y a la audiencia. Bueno, estuvimos con Ariela Álvarez acá en los estudios de Ciudad Televisión, en Radio Ciudad de este streaming. Vamos a ir una breve